Hoy, para el sermón, la base para el sermón de hoy viene de Mateo 25, de 1 al 13. Y el título del sermón es, ¿estás listo? Listo. Hoy vamos a hablar de ese día final. A veces se llama el juicio final. Y muchas veces este tema como surge en las lecturas y en las conversaciones sobre la Biblia y en el estudio bíblico, pero muy rara vez hablamos solamente del día final en los sermones. Y yo he aprendido algo. Aún en el corazón de un creyente que confía en Dios con todo su corazón, todavía pensando en este día hay algo de temor. ¿Verdad? Porque el día final es el final. Ya es negro y blanco, es muerte y vida. No hay segundo chance, ¿verdad? Es el fin. Y por eso nos espanta, nos puede espantar un poco pensando en ese día, cuando venga el juez, y no sabemos cuándo, cuando venga el juez, ¿qué va a decir de mí? Y por eso vale pensar y meditar en lo que la Biblia nos dice sobre ese día que se acerca. Vamos a hablar de este día hoy con este texto de Jesús. Es una historia, un parábola que nos cuenta sobre la parábola de las 10 jóvenes. Vamos a escuchar lo que Jesús nos dice sobre este día con este cuento. Él dice así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron del aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Esa es la parábola de Jesús sobre ese día final. Para entender un poco mejor tal vez lo que está diciendo, debemos saber cómo fue la boda en aquel día. Era un poco diferente que hoy en día. Básicamente, un joven iba a la casa de la familia que tenía la joven y pidió su mano. Y si ella y ellos estaban de acuerdo, estaban comprometidos ya. El joven entonces regresaba a su casa o a la de sus papás o a una propiedad, si eran ricos, para empezar a construir su casa para él y su novia, para vivir ahí. Podría ser una adición en su casa o una casa nueva ahí en el campo o en el pueblo. Él siempre tardaba semanas, meses, o sea, construir una casa toma tiempo, ¿verdad? Y al final, o sea, todos esos meses estaban preparando para la boda, y al final él iba por su novia a la casa de sus papás de ella, a llevarla
a la nueva casa donde habían hecho todas las cosas para la boda, la celebración, la comida, el vino, todo, disfraz, todo ahí. Parte de esa celebración fue como desfile. Él iba a su casa de ella, ahí las dos juntos, entre los dos juntos, entonces, y otros amigos y amigas como estas 10 jóvenes acompañaban al grupo gritando, cantando, haciendo ruido hasta la casa para celebrar, básicamente. Eso fue el rol, el papel de estas jóvenes, esperando al novio que viniera, ¿verdad? A señalar, ok, ahora va a empezar la boda, la celebración. Con eso en mente, esos detalles, pocos que son en mente, piensen otra vez, ¿qué está diciendo Jesús sobre el día final? Hace una comparación, ¿verdad? Dice el Señor, el novio, está esperando, está construyendo su casa, nuestra casa, para vivir con Él. Él nos llama su novia, los creyentes. Y estamos esperando. Y no sabemos cuándo va a llegar. No sabemos a qué horas va a empezar la boda, qué día, cuál año, si va a ser hoy, en la tarde o en 2 millones de años, no sabemos. Solo sabemos que va a llegar, que va a haber una fiesta. Y está diciendo, nosotros somos como las jóvenes, con las lámparas, esperando la llegada del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo sobre nosotros con estas 10 jóvenes? Dice, hay 5 y 5, ¿verdad? 5 que sí están listas. Dicen, tienen su aceite extra. Y 5 que no son prudentes, que no tienen nada de extra. ¿Qué pasa? Están esperando. Todas las 10 empiezan a dormir. Y ¡juá! Llega el novio. Se despiertan. Y 5 de ellas le echan un poco de su extra aceite, ¿verdad? Empieza a quemar su lámpara otra vez y pueden seguir al novio. Y las otras 5 dicen, es que por favor, préstenos aceite. Pero las 5 prudentes dicen, si le prestamos aceite, no nos alcanza a las 10, mejor vayan a comprar ahí en el 7-Eleven más aceite. Entonces se van. Y las 5 prudentes van con el novio, con toda la fiesta, y llegan ahí a la fiesta. ¿Y qué pasa con la puerta? Se cierra. Llegan las otras 5, por fin tienen su aceite, sus lámparas quemándose. Llegan ahí tocando la puerta, ¿y qué pasa? Dicen, Señor, ábrenos la puerta. No responden, hasta que la voz del novio, que las había invitado, dice, ni las conozco. ¿Qué nos dice eso sobre el día final? Hay mucho que podríamos pensar y estudiar esta mañana, pero el punto simple que Jesús nos está enseñando sobre estas novias es esto. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Su punto es, estén listos. Estén listos. Para estar listos tenemos que ser como las 5 prudentes y tener aceite extra. ¿Se fijaron la primera vez que leí eso y la segunda vez que le conté la parábola? Esas 10 tienen más en común que tienen de diferencia, ¿verdad? ¿Qué tienen en común todas las 10? Son amigas, ¿verdad? De los novios. Son invitadas. ¿Han escuchado la invitación? Están juntas en el mismo cuarto. Las 10 están esperando al novio. De hecho, las 10 se duermen, ¿verdad? Las 10 tienen sus lámparas. La única diferencia es que unas
tienen aceite extra y otras no. Es la única. Jesús nos está diciendo, lleven su aceite. Lleven su aceite. Voy a tratar de poner esta parábola en términos de hoy en día, ¿okay? Para que se vea tal vez un poco mejor. Voy a dar 2 ejemplos. Estos ejemplos son totalmente inventados, totalmente. Vamos a decir que esta joven se llama Julia. Julia, cuando era un adolescente, tenía una amiga que la invitaba a la iglesia, y por fin fue con ella. Llegó a la iglesia, empezó a escuchar la palabra de Dios y ya poco a poco empezó a entender y pensar, wow, que Dios me perdonó. Y agarró, Dios empezó la fe en su corazón y pidió al pastor, por favor, bautízame. Fue bautizada. Seguí en la iglesia, ella quería participar en la comunión, estudió y por fin empezó en la comunión. Y alimentaba su alma y escuchaba la palabra y regocijaba en el perdón y en la gracia de Dios. Entonces ella salía y aún viendo que su vida cambió, empezó a perdonar donde antes no podía. Empezar a ser paciente con gente que no merecía. Y ella entendió, la única razón que puedo es viendo la gracia de Dios. Y creció. Digamos que hubo otro señor en la misma iglesia. Es Julia, digamos que él se llama José. Julia y José. José iba a diferentes iglesias, por fin vino a una, porque aprendió de la gracia de Dios. La gracia y el pecado, ¿verdad? Que merecemos la muerte y somos perdonados. Y eso hoy empezó a gritar y a decirle a todo el mundo, a sus amigos, a sus familiares, a gente que ni conocía, hay que escuchar estas noticias de Jesús, ¿verdad? Estaba en fuego, digamos. Pero cuando toda la gente lo miraba así, José, ¿estás loco? No queremos escucharte. Él empezó a disminuir un poco y la energía que había empezado en él ya no hubo tanta. Y seguía la misma iglesia, escuchando la misma palabra de Dios que Julia. Ahí estaban las 2 personas, escuchando la misma invitación. Invitados por el mismo Dios. Apoyados en la misma familia de amigos y creyentes. Esperando al mismo Señor. Pero una traía su aceite y el otro no. Tal vez explique un poco mejor de cómo eso se ve. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón y crece y uno pone en un lugar donde puede escuchar y puede leer y estudiar y pensar y meditar en la palabra de Dios. Eso está ahorrando su aceite, ¿verdad? Está creciendo en esa fe. Y uno que va al mismo lugar, que escucha la misma palabra, que tiene el corazón cerrado, que piensa mejor, yo sé cómo es la cosa, yo conozco mi vida, lo que yo necesito y no deja que esa misma invitación, la misma palabra le llega. No está ahorrando nada. Su fe no crece hasta muere. Y Jesús dice a los 2, por tanto, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. ¿Dónde podemos ir? ¿O cómo podemos ahorrar aceite? La Biblia nos habla de 3 maneras. La primera es el bautismo.
Por ejemplo, Dios en Romanos 6:4 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que nosotros llevemos una vida nueva. Ahí en el bautismo nos da más aceite. Ahí empieza la fe. Ahí lava los pecados, ¿verdad? Pero no para ahí. Va después, hay más aceite. En la comunión también a Él dice, Jesús dijo: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Mateo 26:28. En la Santa Cena, cuando primero Dios podemos empezar muy pronto otra vez, ahí estamos ahorrando más aceite. El perdón de pecados, la fe creciendo. Y la tercera es esto, la palabra de Dios. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:16. Siendo bautizados, participando en la Santa Cena, escuchando la palabra de Dios, entrando los oídos hasta el corazón y creciendo. Ahí está el aceite. Y es por eso que nos enfocamos tanto en la palabra de Dios. Aquí en misa, por ejemplo, estamos escuchando básicamente puro palabra de Dios. En los himnos, palabra de Dios. En el sermón, palabra de Dios. En las lecturas, palabra de Dios. La bendición es una palabra de Dios. Es pura palabra de Dios. Para que estemos coleccionando ese aceite. Para que estemos listos para ese día final, ¿verdad? Y tal vez vemos eso. Y estén viendo eso, y uno aquí tal vez piense: es que yo no lo he hecho perfectamente. A veces no he querido escuchar aún la palabra de Dios. Y por eso tenemos que escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. No sé si ustedes han visto una cascada enorme. ¿Han visto alguna cascada enorme? Hay demasiada agua, ¿ok? Y está fluyendo. Imagínense si ahí te pones bajo de la cascada con un vaso y vas a captar toda la cascada de agua ahí en el vaso. ¿Se puede? ¿Qué pasa a tu mano? ¡Puf! Tal vez pierdes tu brazo, ¿verdad? La cascada es como la gracia de Dios. Está fluyendo al 100%, y nosotros ahí con un vasito y llegamos ahí: Señor, dame la gracia. ¡Uf! Nos da demasiado. Piensen en lo que ha hecho por nosotros. Antes de que los tiempos empezaran, Él nos escogió. ¡Uf! Aún sabiendo que nosotros íbamos a ser sus enemigos por naturaleza, Él nos envió a su Hijo para morir por nosotros. ¡Uf! Él nos ha enchufado en una iglesia donde podemos juntos escuchar la palabra y animarnos, virtual o aquí, y nos da esa palabra todas las semanas. ¡Uf! Él nos da un propósito para la vida. No, ya no andamos en las calles sin un propósito, sin una misión. No estamos sirviendo al aire o solamente un jefe y una partida. Estamos sirviendo al Rey de Reyes. ¡Uf! Él nos dice que Él es como el novio y nosotros la novia, esperando su llegada, porque ahora mismo está preparando una casa para nosotros en el cielo. Está clavando los últimos clavos, pintando las paredes para que nosotros estemos bien cómodos ahí con Él y su Padre en un lugar celestial, y nos dice: espera, ya vengo pronto. ¡Uf! Él va a llegar. Y por su gracia no tenemos que estar temblando de ruedas, de rodillas, sino sirviendo a Él, recibiendo un hogar celestial. Uf. Es todo Jesús, es puro Jesús que nos ha salvado y rescatado y perdonado y limpiado y santificado y hechos diferentes. Y
Es por Él que podemos estar ante el Rey y decir, Señor, no estoy aquí porque merezco estar en tu presencia, sino por ti. Uf. Así es la gracia de Dios. So, hermanos, mi oración para todos nosotros aquí y viendo es que llevemos el aceite. Coleccionamos la palabra de Dios, cada gota de esa cascada de su gracia, escuchando, meditando, orando en su palabra todos los días, animándonos, porque el día viene pronto. Para que estemos listos, lleven su aceite. Gloria a Dios por su gracia. Amén. Oremos.